Quisiera saber si tienen alguna pregunta en torno a todo lo que hemos visto en el tema de refrigeración. Les recuerdo que en la próxima semana, el día jueves, vamos a tener examen. Buen día. Alguien está con un micrófono abierto y está haciendo ruido. Por decirlo, si no le va a preguntar nada, no va a decir nada. Repito lo que dije hace un momento. El día jueves de la próxima semana, examen. Quisiera escucharlo. Ingeniero, la modalidad va a seguir siendo virtual los exámenes. Sí, virtual. Ya les expliqué cómo, ¿no? Sí. Pero nuevamente vuelvo a insistir en que cuando usted elabore el formato, su examen en formato PDF, este tiene que ser nombrado con su nombre y apellidos. Que no me llegue con el título de que es un CAM scanner o un TAP scanner o algo parecido. No, tiene que venir con su nombre. ¿Comprenden lo que digo, no? Sí, ingeniero, se entiende. Además, por supuesto, de que el examen propiamente también tiene que llevar su nombre, su código, en fin, todo lo que es de rigor para el examen, identificación de un examen. Bueno, repito otra vez, si tienen alguna consulta en torno a todo lo que hemos visto. Creo que antes de ayer mencionamos toda una serie de, digamos, componentes que suelen aparecer en los sistemas de refrigeración para su control, para su alimentación, para su funcionamiento automatizado, en fin. Todas estas cosas, repito que las pueden consultar muy bien en el Stoker, capítulos más avanzados, que pueden encontrar información sobre todo esto que estoy mencionando. Bueno, hay un sistema de refrigeración que es muy parecido al sistema por compresión que hemos venido estudiando, que se llama sistema de refrigeración por absorción. Lo vamos a comentar porque en algunas oportunidades este sistema compite, le hace la competencia al sistema que es el más utilizado, es el sistema por compresión. Entonces, rápidamente vamos a mostrar de manera esquemática bueno, quisiera que me digan si reconocen hasta ahí lo que yo estoy graficando, qué es lo que se muestra, que lo hemos venido repitiendo todo el tiempo. ¿Qué es esto? Condensador. Condensador. Por supuesto que esto es una válvula, es como errarle. Y esto, Evaporador. evaporador. Bueno, ¿qué faltaría para que sea el sistema que hemos venido estudiando? Compresor. El compresor. Entonces resulta que en este sistema por absorción, el compresor es reemplazado por un equipamiento que ahora lo paso a describir.
Este equipamiento consta de los siguientes elementos. Este recuadro inferior que representa lo que se conoce en esta instalación con el nombre de absorbedor. Voy a estar por acá. Mientras que el recuadro de la parte superior, en el mismo nivel del condensador, se conoce con el nombre de generador. Y enseguida vamos a aclarar las cosas. Y observe que entre el absorbedor y el generador, tanto de ida como de vuelta, nos encontramos con una válvula por acá y con una bomba por el otro lado, ¿cierto? ¿Eso qué me dice? Me dice que el generador y el absorbedor están a distintas presiones. Y efectivamente es así, porque por acá tenemos la presión de condensación y por acá tenemos la presión de evaporación. Entonces, para que se mantengan, digamos, distanciados los elementos en lo que concierne a presión, hace falta ya sea la válvula o ya sea la bomba, dependiendo del sentido en el que el fluido se mueva. Por acá, y voy a explicar lo que en conceptos teóricos se entiende como sistema por absorción. Por acá tiene que circular el refrigerante, ¿cierto? Como lo hace en el caso del sistema por compresión. Pero una de las diferencias notables entre este sistema y el sistema por absorción es que en este sistema, además del refrigerante, se tiene otro componente que si quieren lo podemos llamar vehículo. Y voy a aclarar enseguida el asunto. El refrigerante ya sabemos qué finalidad tiene. Es la de pasar por el condensador, estrangularse, enfriarse y luego absorber el calor a través del evaporador. En cambio, el vehículo es un componente que no participa en el proceso de refrigeración propiamente dicho, sino que sirve simplemente como medio de transporte del refrigerante. Es decir, va a permitir, por ejemplo, que el refrigerante vaya del absorbedor al generador pasando por la bomba y cuando descargue al refrigerante para que vaya a hacer su labor por acá, entonces retorna por esta línea simplemente como vehículo para recoger otra vez al refrigerante y llevarlo hasta el generador. Bueno, ahora voy a pasar a describir un poco más detalladamente la cosa. Simplemente para que lo tengamos presente. En estos sistemas nos podemos encontrar con un refrigerante que clásicamente es amoníaco y en su defecto agua, es decir, actuando como refrigerante. Mientras que como vehículo, para el primer caso, aparece el agua, que después en el segundo caso invierte su función, y como vehículo, una sustancia derivada del litio, que se llama bromuro de litio. Entonces, nos encontramos con estos sistemas binarios, amoníaco, agua y agua, bromuro de litio, como componentes que van a estar cargados dentro de la instalación. Entonces, supongamos que se tratara de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que sale por acá? Del evaporador. Y el refrigerante es amoníaco. Amoníaco. Amoníaco en estado de vapor. Mientras que por esta línea, otra vez la vuelvo a marcar, ustedes lo estarán examinando, se tiene una corriente de agua,
Entonces, cuando el amoníaco se encuentra con el agua, se forma una solución de amoníaco con agua, es decir, las moléculas de amoníaco se zambullen en el líquido. ¿Comprende, no? Algo parecido a lo que ocurre con los sólidos que usted disuelve en agua. Por ejemplo, usted pone sal en agua y aparentemente desapareció la sal, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué desapareció la sal? Porque las moléculas de sal se han, digamos, entremezclado con las moléculas del solvente. Cuando hablamos de una solución, estamos hablando de dos componentes, lo que se llama el soluto, que es la sustancia que se va a, digamos, zambullir en la otra, y el solvente, que es la sustancia que aloja al soluto. ¿Está claro? Entonces, el amoníaco se sumerge en agua y se forma una solución de amoníaco en agua que es la que va a ser transportada por bombeo desde el absorbedor al generador. Y hay un detalle más. En muchos casos, cuando se produce una solución, como en este caso de amoníaco y agua, se produce un desprendimiento de calor. Yo no sé si, simplemente por dar un ejemplo, ustedes conocen la soda cáustica, que es un sólido, que muchas veces se usa para destrancar baño. Es una, digamos, de las aplicaciones caseras que tiene la soda cáustica. Entonces, cuando usted disuelve soda cáustica en agua, usted va a notar que la solución se pone caliente. Algo similar está ocurriendo con el caso del amoníaco disolviéndose en agua. Es decir, se trata de un proceso exotérmico. Bueno, y resulta que la solubilidad, es decir, cuánto de amoníaco se disuelve en agua, depende de la temperatura. Entonces, la solubilidad es una propiedad que caracteriza a las soluciones. Incrementa si la temperatura desciende y decrementa si la temperatura aumenta. Entonces el desprendimiento de calor iría en contra de que el amoníaco se aloje en el agua en mayor proporción. Por ese motivo es que el absorbedor está provisto de un sistema de enfriamiento que va eliminando el calor a fin de que se logre la mayor cantidad de amoníaco disuelto en el agua. De tal manera que lo que se forma en el absorbedor es una solución concentrada de amoníaco en agua y que es bombeada, decimos, hacia el generador. Entonces en el generador se procede exactamente al revés. Si usted suministra calor, calienta, fíjese, la solución disminuye la solubilidad. ¿Eso qué significa? Que el amoníaco se libera del agua y entonces ese amoníaco es el que va a venir por acá, mientras que el líquido que quedaría teóricamente libre de amoníaco retorna pasando por la válvula hacia el absorbedor. Entonces, por acá tenemos un suministro de calor para el funcionamiento del generador, para la liberación del amoníaco. Y resulta que la cantidad de calor suministrada en el generador, estoy escribiendo mal, esta cantidad de calor suministrada en el generador, lógicamente en términos absolutos, es mucho mayor que la cantidad de calor que uno pudiera, digamos, recuperar en el absorbedor. Lo que significa que la instalación funciona en base a calor. ¿Está bien? Entonces acá hay una diferencia fundamental respecto del sistema que hemos venido estudiando, que es el sistema clásico
de compresión. ¿Qué tipo de energía se requiere en un sistema por compresión? ¿Qué es lo que se le suministra a la instalación para que actúe, funcione? Energía mecánica. Energía mecánica. Entonces, tenemos que contrastar, digamos ya en términos operativos, ¿qué resulta mejor? Si usar energía térmica o usar energía mecánica. Entonces, en algunas oportunidades es posible que el costo de la energía térmica resulte menor que el costo de la energía mecánica, que finalmente es eléctrica en la mayoría de los casos. Y en esa circunstancia, entonces ya entra a tener posibilidades de competencia este sistema por absorción frente al otro que es por compresión. Lógicamente hay que mencionar que todo este conjunto de cosas que yo estoy encerrando es más engorroso que un simple compresor. Y entonces usted podrá irse imaginando de que el costo de este equipamiento va a superar al costo de inversión de un sencillo compresor. Entonces, lo que usted pudiera ahorrar en energía en primera instancia va a ser destinado a cubrir la diferencia en inversión. Y si la vida útil del equipamiento supera el plazo de amortización, entonces usted va a tener un sistema que le va a dar un resultado positivo comparativamente, y en ese caso usted podría definir que la instalación que coloque sea de este tipo. Quisiera saber si me han entendido el planteamiento. Ustedes mejor que nadie que estudian ingeniería industrial pueden entender esto que estamos diciendo en torno a costos de inversión, costos operativos, ¿no? ¿Pregunta? Y en base al rendimiento, ingeniero, ¿cuál sería más óptimo, digamos? No, el rendimiento, pues, usted en los sistemas de refrigeración por compresión que son, digamos, usados en la industria, utiliza amoníaco, igual que acá. Entonces, en ese aspecto no habría diferencia, pues, ¿no? Porque en el sistema por compresión y en este sistema por absorción, usted puede hacer lo mismo con, porque el refrigerante es exactamente el mismo. ¿Lo ven? ¿Entiende, no? Sí. En ese aspecto no hay diferencia. Digamos que las principales diferencias son las que he puesto de manifiesto. Mayor inversión, pero de repente menor costo de energía consumida. Eso podría, digamos, tener cierto interés en el caso de nuestro país, en donde tenemos, digamos, el gas, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que me interesa es que usted tome conocimiento de la existencia de este sistema. ¿Preguntas? Simplemente un comentario adicional. Si el sistema fuera agua como refrigerante y bromuro de litio como vehículo, el agua tendrá que circular en la instalación, ya sea en estado líquido o en estado de vapor, ¿cierto? Entonces eso, o el hecho de que se trate de la sustancia agua, va a presentar una limitación, digamos, en temperaturas de aprovechamiento. ¿Hasta qué temperatura podríamos usar agua en esta instalación? Hasta 0 grados. Hasta 0 grados. Porque por debajo de 0 grados el agua se va a poner sólida, entonces no va a poder circular en la instalación.
Esta diferencia es marcada con relación al amoníaco, en donde se pueden operar temperaturas, por supuesto, menores que 0 grados centígrados. Creo que vale la pena marcar esta limitación. Bueno, si se quieren hacer cálculos o cuentas en estos sistemas, lógicamente que hay que tener en cuenta de que ahora lo que se tiene es este sistema binario y entonces las propiedades que se manejen, entalpías, temperaturas, concentraciones, etcétera, tienen que corresponder a este conjunto, ¿no? No como en el sistema por compresión, en donde simplemente se trabaja con una sola sustancia que es considerada una sustancia pura. Ya, hay algunos otros detalles que usted los puede apreciar haciendo una buena lectura de lo que le ofrece el Stoker en torno a este sistema de refrigeración. Y entonces yo le recomiendo que usted pegue una buena leída. Para completar esta presentación del sistema por absorción, hay un sistema de refrigeración, o mejor, lo planteo así. Si la energía térmica resulta más barata que la energía mecánica, hemos dicho que este sistema puede competir con el sistema por compresión y lo hará en la medida en que la capacidad del sistema sea mayor. Es decir, que este sistema tendrá más posibilidades de factibilidad cuando la instalación tenga mayor capacidad de refrigeración, así de muchas toneladas de refrigeración. Sin embargo, decía recién, se han hecho algunas modificaciones en cuanto a diseño de este sistema por absorción y entonces se lo ha llegado a poder aplicar en equipos de pequeña capacidad como electrodomésticos. Concretamente estoy hablando de heladeras. Entonces usted va a mirar en el Stoker un sistema de refrigeración de este tipo, pero con la patente otorgada a esta firma que se llama Electrolux. Es decir, hay un sistema de refrigeración para absorción conocido como sistema Electrolux, que tiene una simplificación enorme en lo que concierne a este equipamiento que reemplaza al compresor. Y lo más llamativo de este sistema Electrolux es que en él operan ya no solamente dos componentes, sino tres componentes. Entonces, cuando usted lo estudie, lea lo que le ofrece el Stoker muy claramente, va a saber qué otro componente que está involucrado en el negocio y qué finalidad tiene, lógicamente, ¿no? Y por qué todo este equipamiento que reemplaza al compresor, repito, logra la máxima simplificación posible. Entonces, les sugiero nuevamente tomar el texto Stoker y pegarle una buena estudiada a este capítulo. ¿Preguntas? Ahí mismo, en ese capítulo, usted va a poder apreciar cómo se muestran en términos gráficos las propiedades de las mezclas, por ejemplo, de amoníaco y agua, el sistema amoníaco-agua, con valores que van a ser utilizados en los cálculos de, por ejemplo, el coeficiente de operación de la instalación.
¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero. Ya. De todas maneras, esto lo tiene en el texto con mayor grupo de detalles. Ya. Finalmente, para terminar con el tema de refrigeración, algunos comentarios sobre una sustancia que hoy en día está teniendo nomás importancia por esta cuestión de la enfermedad de COVID, conocida, digamos, comercialmente con el nombre de hielo seco. Si usted no está enterado de qué se trata, ahora le termino de avisar que el hielo seco es como el hielo común, un sólido, pero no es la sustancia agua, sino esta sustancia que usted ya sabe cómo se llama. ¿Qué es lo que ha notado? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, cuando este dióxido de carbono absorbe calor, así como se usa el hielo agua para absorber calor, se convierte en dióxido de carbono gaseoso. ¿Cómo se llama este fenómeno? Fíjense que en este caso el sólido está pasando directamente a ser una fase gaseosa. ¿Cómo se llama el fenómeno? Sublimación. Sublimación. Entonces usted en ningún momento va a ver la aparición del líquido, ¿no? Ni va a poder entonces afirmar de que algo está mojado. Quizá esa es la razón de la denominación de esta sustancia con el título de hielo seco. ¿Comprende? Bueno, lo que quiero de una manera rápida es mostrar esquemáticamente la instalación para la producción de hielo seco. Ya. Por semejanza, digamos, con el sistema de refrigeración por compresión que hemos venido estudiando, usted me podría ya describir cada uno de los componentes que están involucrados en esta instalación. ¿Qué será esto? El condensador. Sí. Un condensador. Luego el condensador descarga líquido que va a pasar a través de una válvula de estrangulamiento donde experimenta un estrangulamiento tan intenso, así como una caída de presión tremendamente grande, que la sustancia que resulta en el estado 2 en realidad es una mezcla de sólido más vapor. Ahora, fíjense en este elemento que está graficado con este recuadrito. ¿Cuántas entradas tiene?
Una. Me refiero. Una. ¿Cuántas salidas tiene? 2. 2. Una salida por acá, que la vamos a identificar con el número 3, y otra salida por acá, que la vamos a identificar como el 4. Es decir, ¿de qué se trata en el fondo? ¿Qué nombre le vamos a dar a este componente? Si entra 1 y salen 2. Un separador, ¿puede ser? Un separador. Entonces resulta que por acá sale el sólido, pero por acá el vapor, ¿verdad? Entonces este vapor con este otro vapor que ingresa por 5 se mezclan, resultando la cantidad que se tenía originalmente circulando por esta parte de la instalación, 6, que luego se comprime hasta 7, y así sucesivamente. Entonces, si ahora yo extiendo el límite del sistema a todo esto, ¿no ven qué tipo de sistema es? Un sistema abierto. Un sistema abierto. ¿Que tiene cuántas entradas? Una entrada. Una entrada, 5. Y una salida por 3. ¿Qué es lo que entra por 5? CO2 en estado gaseoso o de vapor. ¿Y qué es lo que sale por 3? CO2 en estado sólido. ¿Lo ven? Entonces lo que me está permitiendo este sistema, muy parecido a un sistema de refrigeración por compresión convencional, es convertir el CO2 gaseoso en CO2 sólido. Sería una instalación para la producción de hielo seco. ¿Está claro? El proceso que ocurre en esta instalación lo podemos mostrar muy bien en el diagrama pH. Y ahora usted va a poder apreciar algo que antes no lo hemos visto porque no hemos incursionado en este otro campo. Usted puede observar que la curva, esta curva que comienza aquí y termina acá, yendo por arriba, la curva que normalmente, la campana que normalmente hemos graficado, ¿no?, antes, porque en esta campana se involucra dos fases que son líquido y vapor. Pero usted, a partir de esta condición, en realidad corresponde a la presión triple, usted tiene hacia la parte inferior una campana truncada que representa la coexistencia de sólido más vapor. Es decir, si por acá tenemos líquido saturado, por acá tenemos vapor saturado, por acá tenemos sólido saturado, por acá tenemos vapor saturado. Entonces, supongamos que este sea el estado 1. El líquido que proviene del condensador a una cierta presión de condensación. Que cuando usted mire el Stoker va a poder apreciar que su valor es bastante elevado. Muchas veces más elevado que el valor de presión de condensación que hemos estado conociendo para el freón 12. Entonces lo que ocurre en la válvula es que este líquido se estrangula, pero se estrangula tanto desde la presión de condensación hasta la presión más baja posible, que es la presión con la que va a salir al medio exterior, es decir, la presión de separación prácticamente es igual a la presión atmosférica, y entonces se consigue como resultado esa mezcla 2 de sólido y vapor, que luego en el separador es separada en el sólido, 3
y en el vapor 4, que sumado al 5 da como resultado 6, que luego se comprime hasta el estado 7. Finalmente se condensa volviendo al estado 1. Entonces, este sólido 3 es el que se está obteniendo como producto de salida de la instalación. Un detalle que es importante remarcar en lo que concierne a este hielo seco es que su temperatura de sublimación es la temperatura a la cual el CO2 sólido, al absorber calor, se convierte en CO2 gaseoso a presión atmosférica. Esa temperatura de sublimación, si no me equivoco, está en el orden de menos 78 grados centígrados. Esto lo puede verificar, por si yo estuviera errando la cosa en el Stoker, ahí tiene la información. Entonces, si se tratara de hielo común, ¿de qué temperatura estaríamos hablando? Que en realidad es una temperatura de fusión, ¿no? ¿Cuánto? 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Entonces, fíjese que la gran ventaja que puede tener el hielo seco versus, digamos, una primera apreciación versus el hielo agua, es justamente que se puede hacer aprovechamiento de este producto en rangos de temperatura menores a 0 grados centígrados, desde 0 hasta menos 78, rango que no lo puede abarcar el hielo común. ¿Se da cuenta? Por eso es que yo recién hablaba de las vacunas, ¿no ven? En general las vacunas son sustancias que el fabricante recomienda que se conserven a temperaturas menores a 0 grados centígrados, por lo que no se puede usar el hielo común, ¿no? Bueno, lo otro que habría que analizar es, digamos, el efecto refrigerante que puede ofrecer el hielo seco. Para eso es necesario proveerse de datos de entalpía. Y luego habría que tener idea del costo, ¿no? Para saber si es más barato o más caro. Bueno, todas estas cosas las pueden mirar en el Stoker y si quieren hacer algún comentario el próximo día, lo escuchamos.